Mis hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos juntos una vez más. Me da un gusto saludarles por este medio. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias en verdad. Parece que el tratamiento está surgiendo efecto. Bueno, esperemos que en estos días haya un mejor restablecimiento. Ahorita estamos un poquito canalizados, pero gracias a Dios haciendo la voluntad. La verdad, para mí estar quietos es difícil, en verdad, porque estoy tan acostumbrado a estar constantemente haciendo, preparando, estudiando. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos y Dios sabe por qué hace las cosas. Siguiendo, hermano, nuestro segundo tema de esta serie llamada ¿Realmente has nacido de nuevo? Déjeme leerle algo que nos conectará con el tema de hoy. Confundir, mire, gracia con licencia. Por ejemplo, D. A. Carson, profesor del Instituto Evangélico de la Trinidad, solía reunirse con un joven de África Occidental francesa con el propósito de practicar el alemán. Él escribe, más o menos una vez por semana ya estábamos, dice, cansados y nos íbamos a comer juntos y a refugiarnos en el francés, idioma que ambos conocíamos bien. En el transcurso de esas comidas nos conocimos bien. Supe que su esposa estaba estudiando medicina en Londres. Él era un ingeniero que necesitaba fluidez en el alemán para seguir en Alemania con sus estudios doctorales en ingeniería. Pronto descubrí que una o dos veces por semana este joven desaparecía en la zona de tolerancia. Era obvio que iba a pagar dinero para tener una mujer. Con el tiempo tuve confianza suficiente para preguntarle qué haría si llegaba a descubrir que su esposa estaba haciendo algo similar en Londres. Y dijo él, la mataría. Y fíjense qué interesante. Le dice, no comprendes, le dijo a su maestro, de donde vengo en África, los esposos tienen el derecho de dormir con cuanta mujer quieran. Pero si una esposa es infiel a su marido, debe morir. El maestro le dice, oye, pero tú me comentaste que te criaste en un colegio misionero. ¿Sabes? Le dice, el Dios de la Biblia no tiene principios dobles como este. Ah, contestó él, Dios es bueno. Y mire lo que él dice. Él está obligado a perdonarnos. Obligado a perdonarnos. Es interesante esto, hermanos, pero fíjese, ese es el pensamiento de mucha gente hoy en día, que Dios está obligado a perdonarlos y que pueden vivir conforme quieren. El tema de esta mañana se llama conceptos falsos acerca de la vida espiritual. Y hoy quiero llevarte a que analicemos, esto sí lo puedes anotar también, 5 verdades que te mostrarán la realidad de una vida espiritual o te desarmarán ante una vida de religiosidad. ¿Ok? En primer lugar, mis hermanos, es muy fácil, mire, interpretar nuestro caminar cristiano de acuerdo a cómo nosotros pensamos, pero ignoramos los principios bíblicos, los cuales nos pueden librar de caer en estos errores muy comunes en los seres humanos. Así que veamos la primera verdad de los conceptos falsos que se manejan en la actualidad acerca de la vida espiritual. Hermanos, en la cristiandad, fíjese, de hoy existen conceptos falsos, no bíblicos, acerca de la vida espiritual, los cuales deben ser rechazados por completo. Primer concepto, la autorreformación. ¿Qué es esto, hermanos? Que para adquirir madurez espiritual, el creyente, fíjese, debe ser mejor cada día gracias a su propio esfuerzo. Bíblicamente, vamos a ver que esto se desarma. El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, versículo del 7, capítulo 7, versículo 14 al 20, nos habla de esta lucha continua que tenemos con la carne y que no es por el esfuerzo humano que podemos nosotros vencer. Es bajo la ayuda del poder de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. Pablo, en esta porción que le voy a leer, no se estaba justificando, estaba hablando de la lucha constante que tiene y que todos nosotros podemos tener. Mire cómo empieza el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Pablo no se estaba justificando, estaba hablando de una lucha interna. Versículo 15.
porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo estaba diciendo, ¿saben? ¿Verdad? La ley me está confrontando a que yo no puedo ser bueno en mi actuar. ¿Por qué? Porque mi tendencia es hacerlo malo. Y dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tenemos todavía esa naturaleza caída, recordemos. Pero hay argumentos tan fuertes que nos llevan a no pecar y a someter esa naturaleza a la voluntad de Dios. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Fíjense, no somos tan buenos, no somos tan fuertes para vencer en nuestra propia fuerza. Decía Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él no se estaba justificando en ningún momento. Estaba hablando de esa lucha constante. Muchos han tomado este pasaje para decir, mira, Pablo, ahí hablaba de su pecado. No, estaba hablando de la lucha continua, que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Y sabe, más adelante me encanta lo que dice Pablo. Más dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas sean dadas gracias a Dios que me da la victoria en Cristo Jesús. Ahora, el otro concepto equivocado de la vida espiritual es aniquilamiento de la vieja naturaleza. ¿Qué es esto, hermanos? Que esa vieja naturaleza ha sido totalmente destruida y erradicada. En su libro, Steve McKay, un libro que leo más o menos como en el 99, que lo obtuve, se llama Andando bajo su gracia, habla de esta tendencia, de esta teoría, de que nuestra naturaleza ya fue erradicada, que nosotros no pecamos, y es una vil mentira. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 12-13, nos dice esto. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No, ya no podemos vivir en base a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Estás a punto de morir, está diciendo Pablo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo nos ayuda para hacer morir cada día las obras de la carne sometidos a él. El otro concepto equivocado es perfección impecable, que podemos llevar, y esto es que prácticamente es posible ser perfecto en esta vida y no cometer otro acto o asumir una actitud pecaminosa. Eso es una vil mentira. No somos perfectos, pero sí perfectibles en Dios. Vamos cambiando. Pero este concepto mal y equivocado lo desmentimos ¿cómo? Con Romanos 6, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dice, así también vosotros, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Constantemente tenemos que luchar con el pecado. Pero aquí la aclaración es, consideraos muertos al pecado. Te pone a pensar en una persona que no tiene vida, que completamente está muerta. Dice, así tienes que tratar el pecado en tu vida, como muerto. Ya no tienes que darle vida. Dice, pero muerto el pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tienes que andar, por ejemplo, hay gente que le digo que a veces le está dando RCP al pecado para revivirlo. Ya no, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que vivir de una forma diferente. Considérate, es ponerte en los zapatos o en el estado de una persona muerta y que ya no puede el pecado obrar en ti. Versículo 12. Fíjese el mandato. No reine. Es como volver a entronizar aquellos actos pecaminosos que hacíamos, volverlos a poner en el trono de nuestro corazón y empezar a hacerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. No podemos hacer eso. El otro concepto equivocado que se maneja de lo que es la vida espiritual es este, hermanos. Vive y deja que Dios obre. Tú vive y deja que Dios, le dejamos todo el paquete a él. Mire, que la madurez espiritual depende solo de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer en el proceso. Es una vil mentira. Colosenses capítulo 1, versículo 28-29 nos habla de esta gran verdad. Dice Pablo, a quien anunciamos, a quien a Cristo, amonestando, aconsejando,
a todo hombre, enseñando, instruyéndolos a todo hombre en toda sabiduría, en la sabiduría de Dios. ¿Con qué propósito? Dice ahí, a fin de presentar, fíjense, el interés de Pablo es que todo creyente fuera maduro, empezar a madurar, de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Es interesante. A fin de presentar, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene esto? El 29 lo dice. Para lo cual también trabajo según la potencia de él, la cual actúa poderosamente. Aquí me encantó esta parte. Pablo empleaba todas sus fuerzas que Dios le daba para desarrollar la madurez de los creyentes. Esto requiere, hermanos, mucho trabajo y esfuerzo agotado. Mi deseo como pastor es que usted madure. Y mi deseo es llevarlo a esa madurez, a la estatura del varón de Cristo, porque es lo que Dios nos pide. Y esto es un proceso constantemente que tenemos que llevar y en el cual la obra, ya Dios hizo la obra y usted también tiene que ser parte de eso, debe de obedecer en esta otra parte. La otro concepto equivocado, el cielo es lo único que importa. Mire, pero aquí hay algo importante, el cómo vivimos esta vida no le interesa a Dios y no hace ninguna diferencia. A Dios no le importa cómo vivimos, sabe que el cielo ya es nuestro. Claro que le importa. Y claro que ese concepto es equivocado. Segunda de Corintios 5:10. Hermanos, claro que le importa a Dios cómo estás viviendo y lo que estás haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a dar cuentas a Dios de nuestros actos. No de nuestros pecados pasados, porque eso fueron perdonados, sino de lo que hemos hecho en nuestra vida de aquí en adelante, de lo que se nos perdonó en Cristo, de ahí en adelante daremos cuentas a Dios. Es muy distinto, vamos a ver este pasaje, lo que es el tribunal de Cristo al trono blanco. El trono blanco van a ser juzgadas aquellas personas que no aceptaron a Cristo, que lo rechazaron y van a ser juzgadas por su obrar. En el caso de nosotros, vamos a ser juzgados precisamente en el tribunal de Cristo por todo lo que se nos entregó en la nueva vida y que debemos de dar lo mejor para Dios. Dice este pasaje, porque es necesario que todos los creyentes, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que cada uno, escúcheme, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en la nueva salvación, en la nueva modalidad de vida. Dice, sea bueno o sea malo. La pregunta es, ¿qué cuentas dará usted a Dios después de capacitarlo para esta nueva vida? Debe de pensar eso, porque Dios nos va a pedir cuentas. Fíjense ese concepto falso que tenemos. El cielo nos espera, no importa cómo vivamos, es una vil mentira. Ahora, hermanos, déjame decir algo. Todos estos conceptos falsos contradicen totalmente la palabra de Dios y deben ser rechazados si el creyente quiere madurar espiritualmente. Todos esos conceptos que se van formando como una fortaleza en nuestra mente y que tienen que ser desechados. La segunda verdad es algo que tal vez, hermano, no se nos ha enseñado, no se nos enseña, y es la relación que existe entre la salvación y la vida espiritual. Es una línea, la verdad, muy adecuada y sobre todo muy unida en esto. En primer lugar, fíjese, es importante diferenciar la vida espiritual de la salvación, debido a que la primera fluye en forma natural de la segunda y ambas encierran el concepto de santificación. Ahora, salvación, definamos. Es un acontecimiento que ocurre solo una vez, un momento en la vida de una persona en la que decide poner su fe, es decir, creer en Cristo para que sus pecados le sean perdonados y reciba la vida eterna. En el momento de la salvación, todo aquel que cree es posicionalmente santificado, apartado para vida eterna. Es importante esto. Ahora, ¿qué es la vida espiritual? La vida espiritual es un proceso que dura toda la vida terrenal, ¿ok? Mientras estamos en esta tierra, mediante el cual el creyente vive una vida que agrada a Dios, madurando espiritualmente. En la vida espiritual, el creyente es santificado de una manera progresiva y práctica en su diario vivir. Ya es posicionalmente santo cuando recibe a Cristo, pero su vida de santidad
tiene que ejercerla día con día en la práctica. Ahora, ¿qué sucede en el momento de la salvación? Hay una santificación posicional en el creyente. Esto es que la justicia, la santidad de Dios, de Cristo, es judicial y teológicamente imputada en nuestra vida al creyente, precisamente de manera que él puede ahora tener una relación con Dios real. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, nos dice, mas por él, por Cristo, estáis, dice, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, fíjese, sabiduría, justificación, nos presenta justos delante del Padre, santificación nos santifica y nos aparta, y redención nos compra. Según la sabiduría de Dios, el plan de salvación se logró a través de Cristo, precisamente de Cristo crucificado. Este plan se ocultó de los sabios eruditos, pero se reveló a los creyentes sencillos. Ahora, en la vida espiritual, como obra, esta santificación, fíjese, precisamente en la vida práctica, la justicia, la santidad de Cristo es progresivamente manifestada en la vida del creyente, en tanto este obedezca los principios de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, de manera que el creyente puede tener comunión con Dios y sea conformado cada día a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice, así que, amados, mire, cuando dice amados, somos receptores del amor de Dios, hermanos, y es importante esto, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas se refieren a la seguridad de que Dios ha dado acercamiento de su presencia y de la comunión con Él para aquellos que lo obedecen. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, madurando la santidad en el temor, la reverencia de Dios. De manera, hermanos, que la vida espiritual es en realidad el proceso de hacer verdad en la práctica aquello que es verdad en posición. Por eso es importante llegar a comprender que la obra de Cristo es activa en nuestras vidas. Por eso debe quedar bien entendido esta tercera verdad y que nos lleva precisamente a ver los resultados de una salvación tan grande. Ponga atención en esto, hermano. Yo quiero que usted día con día esté convencido de la corazón. Mire, un breve repaso de los resultados de la salvación según se relaciona con la vida espiritual nos ayudará a tener todas las cosas en su debida perspectiva. Ahora, a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos dio tantas bendiciones que te invito a considerar grandemente. Te voy a dar una lista de estas bendiciones, de todo esto que está aquí, pero los versículos anotados, ahí tú los vas a analizar en tu casa. Vas a ver lo inmensamente rico que eres en Dios. Y hermano, pon atención. Lo primero, debes de entender, nos redimió de la esclavitud del pecado, nos compró. Fíjese, nos perdonó del castigo merecido por el pecado, el infierno. Nos justificó, nos presentó justos delante de él al perdonar nuestra culpa y declararnos justos. Nos reconcilió consigo mismo, restaurando la relación que había sido rota por el pecado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Él hizo esa relación, hizo la paz entre Dios y el hombre, porque la ira de Dios estaba sobre el hombre, y al morir Cristo por nosotros, Él hizo la paz entre Él y nosotros. Fíjense qué bendición tan grande. Fíjense, también nos dice, nos trasladó del reino de las tinieblas de Satanás al reino de luz de su Hijo Jesucristo. Nos recibió en Cristo total y como somos. Nos hizo nuevas criaturas espirituales. El que está en Cristo, nueva criatura Él, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos dio vida en sí mismo, gracias a su resurrección. Nos concedió el Espíritu Santo, que nos guía, nos capacita, nos protege cada día. Nos concedió también, hermanos, más bien nos liberó del poder del pecado
y de la naturaleza pecaminosa, para que pudiéramos nosotros vencer cada día a través del poder del Espíritu Santo. Nos colocó en Cristo y a Cristo en nosotros. Fíjese qué interesante. Nos proporcionó todo lo necesario para llevar una vida piadosa. Nos ha capacitado. Nos apartó para una vida santa, apartada para Él. Sed santos, porque yo soy santo. Nos estableció en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para servirle a Él y a nadie más. Obviamente no servimos por amor los unos a los otros, pero el servicio es directamente a Él. Nos garantizó que el cielo sería nuestro destino. Él fue y preparó moradas y allá nos espera y nos lleva. Hermanos, una salvación dada a gran precio es digna de valorar, sobre todo la vida activa de Dios mismo en nosotros. Dios está, cuando tú has creído en Él, está activo en ti, quiere transformarte, te quiere cambiar. Por eso, la cuarta verdad que debemos comprender es acerca de el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. No estamos solos, hemos sido capacitados. Dijo que el Espíritu Santo estaría en vosotros y con vosotros internamente y con nosotros por siempre. Por eso, sin el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, no habría crecimiento en él hacia la madurez espiritual, hermanos. Es por la voluntaria dependencia en el poder y en la capacitación del Espíritu Santo que el creyente puede crecer en Cristo Jesús, día con día. Ahora, veamos algunos aspectos de su ministerio en el creyente, lo que hace el Espíritu Santo. Ponga atención. Varios pasajes ahí van a aparecer, los cuales tú también puedes verlos en tu casa, porque son muchos, hermanos, y tardaríamos horas, pero voy a leerte solamente todo lo que Él hace en tu vida para que te pongas, como dicen, te pongan las pilas y dejes obrar en tu vida al poder del Espíritu Santo. Primero, cuando creemos en Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, bautiza al creyente en el momento de la salvación. Viene a tomar posesión de nosotros y está en nosotros. El Espíritu Santo fungía algo muy distinto en la antigüedad. Por eso David, cuando decía, y no quites de mí tu Santo Espíritu, es porque el Espíritu Santo venía, cumplía su función y se retiraba. Eso no significaba que el hombre ya no servía. Pero en el caso de Saúl, le fue quitado el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y por eso lo atormentaba un espíritu. Y David está diciendo, no quiero vivir la misma experiencia de él. En la antigüedad fungía algo diferente. Hoy en día, dice el Evangelio de San Juan, que estará en nosotros y con vosotros. También sella al creyente como garantía de su redención, que son las arras de nuestra herencia. Como cuando tú te casas, le entregas a tu esposa las arras, que es la garantía de que tú estarás y serás el proveedor día con día en su vida. Pues ese sello, hermano, nos garantiza de que somos de Dios y para Dios vamos. También viene a morar permanentemente en el creyente, asegurándonos la presencia de Dios. Por eso usted, mire, déjeme decirle algo, por eso usted ya no peca tan a gusto. Por eso cuando hace algo mal, se siente, algo indebido, se siente, pero de la patada, hermano. ¿Por qué? Porque hay vida espiritual y que el Espíritu Santo y la carne se oponen para que no hagas lo que quisiéramos. Gracias a Dios por esa bendición. También da al creyente la seguridad de salvación, de que en verdad somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Llena al creyente y es llenarlo, es controlarlo. ¿Para qué? Para dirigirlo, controlarlo, influenciarlo acerca de las cosas de Dios, que aplique cada día. También capacita al creyente para resistir la tentación y los deseos de la naturaleza pecaminosa para que ya no pueda pecar y viva una vida sana. En mi corazón, decía David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, también fortalece al creyente en su testimonio de Cristo delante de otros. Da energía a las oraciones del creyente. Él es el que intercede muchas veces por nosotros. Equipa al creyente para servicios a la iglesia y para colaborar con el propósito para Dios.
Distribuye dones espirituales individuales. Cada uno de ustedes por lo menos tiene un don, hermanos, que tiene que explotarlo para Dios. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Guía al creyente en la verdad de los caminos de Dios, día con día. Enseña al creyente las verdades de Dios. Provee al creyente de discernimiento suficiente respecto a los errores y las doctrinas falsas cuando están leyendo. Ora por el creyente de acuerdo a la voluntad de Dios. Intercede por nosotros. Acomoda las cosas que nosotros a veces no podemos. Y por último, produce su fruto de justicia en la vida del creyente, que sea más y más santo cada día. Ahora, hermanos, miren, obviamente el secreto de la vida espiritual del creyente es que éste se dé cuenta de los resultados de la salvación y dependa del ministerio del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene que aprender a depender de Él, no de sus fuerzas. Él lo va a ayudar, lo va a capacitar, lo va a fortalecer y lo va a ayudar en su transición hacia la presencia de Dios. Cuando nuestra vida está sujeta al poder del Espíritu Santo, déjeme decirle algo, nos animará de tal manera que entenderemos la quinta y última verdad, y es la verdadera meta de la vida espiritual. ¿Cuál es esa verdadera meta? Todos tenemos una meta y tenemos que llegar ahí. La vida cristiana, Pablo llegó y sabía que su meta ya estaba y se me espera la corona de vida. He terminado la carrera de fe. Pablo hizo todo para agradar a Dios y vivió de una forma que glorificó a Dios. Y todos sus escritos, todo lo que he narrado prácticamente ha sido lo que él escribió. Mire, la vida espiritual es solamente un medio encaminado a un fin principal. La meta para el creyente es llegar a ser conformado a la imagen de Cristo en cuanto a carácter. Ay, yo quisiera ser como aquella persona. No, la imagen que tienes, puesto los ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Tienes que ser en carácter, conducta, conversación, en el transcurso de tu vida a través, por ejemplo, del aumento de tu dependencia del poder del Espíritu Santo. Aprende a depender de Él. Hermanos, cada día que voy a enseñar algo que he aprendido es primeramente depender de Él. Igual cuando estoy en el seminario dando clases, uno puede decir, bueno, la experiencia, ya tengo tantos años. No, aquí es dependencia, porque Él te muestra tantas cosas. También la obediencia a la palabra de Dios. El total reconocimiento de su posición en Cristo. Y por último, la práctica de los principios de la vida espiritual. Tienes que ponerlos por obra. De manera que la meta del proceso es básicamente doble. Primero, conformación personal a la imagen de Cristo. Fíjense qué interesante es esto. Romanos 8:29 nos menciona, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, dice, ¿qué hizo Dios? También los predestinó, los apartó para un momento muy especial para salvación. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no lo que nosotros queremos ser, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En primer lugar, mire, Dios decidió de antemano el destino del creyente a saber que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta. Dos, cuando todos los santos sean hechos conforme a su imagen, cuando alcancen la santificación completa que nos lleva a su presencia, Cristo será puesto en alto. Y por último, Él mismo será exaltado como el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante. Ahora, 1 Corintios 15:49, vean lo que nos dice. Así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, que la tenemos, traeremos también la imagen del celestial. Mire qué hermoso cambia esto, ¿verdad? Cómo Dios va a cambiar todas las cosas. Trajimos esa imagen distorsionada por la caída, pero ahora vamos a tener la imagen del celestial, que es Cristo, nos va a transformar. Y eso es importante. Otra de las metas de la vida espiritual, hermanos, son también la utilidad práctica para Dios, con el objeto de llevar a cabo su propósito en el mundo, no el mío,
Yo no estoy aquí para mí, no estoy aquí para ser reconocido, ser alabado, ser exaltado. El único exaltado debe ser Cristo. Pablo decía siempre, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia ha sido más abundante para conmigo. En Hechos capítulo 13, versículo 36 no menciona. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Cumplió su propósito aquí, su objetivo, a lo cual Dios le llamó, pero durmió y pues vio corrupción, su cuerpo se echó a perder, como cualquiera. Pero obviamente su espíritu pertenece al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15 menciona, fíjense qué interesante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Nos habla de hacer negocios, tratos. ¿Por qué dice? Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Hermanos, estamos aquí para vivir el propósito de Dios, no el nuestro. Ya no estamos nosotros en tinieblas, estamos en luz. Ya no podemos regirnos bajo una vida equivocada después de obtener esa vida espiritual. Ahora, ponga atención a esto, por favor, lo que voy a leer. El hecho de conocer los principios de la vida espiritual no hace que el creyente madure en Cristo, sino la práctica de esos principios. Si usted no practica diario, si usted no vive diario, hermanos, caemos en una religiosidad. Esta vida espiritual nos lleva a poner por obra cada día lo que Dios nos ha pedido. Mire, no existe ninguna fórmula mágica, déjeme decirle, o régimen a que someterse. Es la constante práctica de los principios de Dios en el poder del Espíritu Santo durante todo el tiempo lo que llevará a cabo el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros y nos capacitará para crecer hasta la madurez espiritual. Por eso, hermano, usted tiene que practicar. El libro Santiago es un libro que me encanta porque se le denominan el libro de la práctica. Todo es práctica. La vida espiritual, todo es práctica. No es manejar conceptos, tener una buena idea de Dios. No, 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 no. Es poner por obra. Y este es el amor a Dios. ¿Cómo muestro que yo amo a Dios? Que en verdad tengo una relación. Dice que guardemos sus mandamientos, los practiquemos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que concluyendo, hermanos, déjame decirte 5 cosas importantes de todo esto. Primero, los conceptos falsos sobre la vida espiritual se aclaran al escudriñar la palabra de Dios. Mientras tú no escudriñes, vas a estar tentado a creer cualquier cosa. Es como un banquero. Un banquero jamás ve un billete falso. Ve todas las características de un verdadero, de tal manera que cuando llega un billete falso, así identifica cuando hay un error. 2, debes entender que hay una estrecha relación entre la salvación que Dios te ha dado y el deseo de vivir santamente delante de Dios. ¿Eres salvo? Vas a cambiar. Va a haber un deseo increíble de hacer la voluntad de Dios. 3, si en verdad eres salvo, hay resultados visibles que te mantienen viviendo bajo la perspectiva de Dios, no lo que tú quieras. Bajo esa perspectiva de Dios cada día. 4, si has entendido el papel del Espíritu Santo en ti, habrá crecimiento y sometimiento a Él. Si no, seguirás caminando en tu propia carne. Pero dice que el que quiere hacer las obras de la carne heredaremos corrupción, pero del Espíritu heredaremos vida y paz. Y yo prefiero vivir en esa vida, prefiero vivir en esa paz. Y por último, si has comprendido tu verdadera meta de tu nueva vida, vivirás cada día conformado a su imagen, no a lo que tú quieres ser, sino a la imagen de Cristo. Así que, hermanos, podemos estar convencidos, y esta es mi preocupación, que usted entienda y quite conceptos equivocados y empiece a vivir esta vida espiritual y cristiana delante de Dios. Tiene que dar fruto. La buena semilla que ha caído en buena tierra
que es su corazón, que es su vida, dice que produce al 30, al 60 y al 100. Unos van un poco lentos, pero van creciendo. Otros van más apresurados, pero otros a veces podemos ir como caballos desbocados, dependiendo de lo que le permitamos a Dios y al Espíritu Santo hacer en nuestra vida. Permítaselo, por favor. No se limite y no limite a Dios, ni limite el poder del Espíritu Santo. Le invito a orar y dar gracias por todo lo que Dios nos capacitó y nos dio a través de esta salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición de haber sido salvos, Señor. De poder entender que los falsos conceptos pueden ser muy humanistas, muy de la carne, pero no del Espíritu. Queremos ser guiados por tu palabra, la palabra eterna, y que hacemos bien en hacer caso, como decía el apóstol Pedro. Señor, te damos honra y gloria y te pedimos y te damos permiso que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas, nos ayude, nos fortalezca y cada día nos haga crecer. Gracias por estar en nosotros y con nosotros, y gracias por tu bendita palabra, porque al estarla leyendo nos damos cuenta que hay mucho que cambiar, mucho que mejorar y, Padre, mucho que rendir. Renunciamos, Señor, a todo lo oculto y vergonzoso para vivir en tu palabra y en tu santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente.